Bueno, egun undan hori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Casi sin darnos cuenta, la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, MUGAC, está ya en tiempo de descuento para su segunda edición, el próximo mes de octubre. Orain dela 2 urte, utzetik aurkeztu genuen proiektu hura, hasi eginda, loditu eginda, eta dagoeneko, bigarren ediziora, heldu da, Europako arkitektura mugarri nagusietako bat eta Euskadiko ekitaldi kultural garrantzitsuenetako bat bilakatzeko asmoz. Decía que aquel proyecto que presentamos desde cero hace más de 2 años ha crecido, ha ganado peso y llega a su segunda edición con la vocación de consolidarse como una de las grandes citas de la arquitectura en Europa y uno de los elementos culturales más relevantes en Euskadi. Una prueba de ese crecimiento es que celebramos esta rueda de prensa en el Instituto de Arquitectura de Euskadi, Euskadiko Arkitektura Garaikideko Institutua, sede permanente de la Bienal. Otra es que no hace falta justificar por qué desde el Departamento de Vivienda, que se ocupa prioritariamente de las necesidades de vivienda de los sectores de nuestra sociedad con menos recursos, estamos impulsando esta Bienal. Es una oportunidad para reflexionar sobre la ciudad y sus fronteras en nuestro mundo, sobre las relaciones y conflictos que se dan en ella y sobre la importancia que tiene la arquitectura a la hora de crear espacios para vivir. Me acompaña Pedro Astigarraga, comisario de MUGAC y arquitecto de prestigio, a quien ya conocen, que nos ofrecerá más detalles de cómo está el programa a poco más de 3 meses de la apertura de la Bienal el próximo 10 de octubre. El éxito de la primera edición de la Bienal ha supuesto un reto y a la vez un acicate a la hora de organizar esta segunda, cuyo cuartel general se desplaza del Palacio de Miramar a este instituto y al Museo San Telmo. Y de este modo vamos a ganar espacio y centralidad. Otra novedad importante de esta edición es que MUGAC va a hacerse presente también en Vitoria-Gasteiz y Bilbao, con exposiciones, conferencias y otros eventos, porque la Bienal, no nos olvidemos, es una Bienal del conjunto de Euskadi. No obstante, el núcleo de la programación va a seguir estando aquí, en Donostia, reafirmando el vínculo de la Bienal con la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad del País Vasco y con el instituto en el que nos encontramos. Y más concretamente, la nueva edición de MUGAC va a tener su foco de irradiación en la parte vieja, como luego explicará Pedro. Serán alrededor de un centenar de actividades y propuestas las que se desplegarán entre el 10 de octubre y el 12 de diciembre, con una semana central de mayor intensidad de eventos del 21 al 27 de octubre. Una gran exposición actuará como eje central de la Bienal. Si hace 2 años pudimos ofrecer la obra de los ganadores del premio Pritzker de ese año, el estudio RCR Arquitectes, en esta ocasión la propuesta es distinta, pero no menos ambiciosa y atractiva. Hiriko eskolari buruzko erakusketa ezezagun bat da. Eskola horrek nolabait aurreko mendeko 50ko eta 60ko hamarkadetan jarraipena eman zion Bauhaus espirituari. Gainera, funtsezko zeregina izan du diseinu modernoaren garapenean, industrialean zein kreatiboan, baita arkitekturan eta urbanismoan ere. Decía que el núcleo de la Bienal va a ser, como indicaba, una exposición inédita sobre la escuela de Ulm, que de alguna manera continuó en la década de los 50 y 60 del siglo pasado el espíritu de la de Bauhaus y que ha tenido un papel fundamental en el desarrollo del diseño moderno, tanto el industrial como el creativo y también en la arquitectura y el urbanismo. La exposición va a repartirse en 2 sedes, el Museo de San Telmo y este edificio, y creemos que va a ser un acontecimiento.
A través de diseños, fotografías y múltiples objetos y productos, el público va a poder descubrir por sí mismo la enorme influencia que ha tenido la Escuela de Ulm en nuestras vidas. Por ejemplo, en toda la gama de productos y electrodomésticos de la Casa Braun. Habrá también, por supuesto, otras exposiciones de menor dimensión, acompañadas de conferencias de alto nivel, foros, debates, visitas y otros actos. El programa va a seguir cerrándose a lo largo del verano, pero sí puedo anticiparles que contaremos con algún premio Pritzker, cuya identidad no debo desvelar por ahora. En el marco de la Bienal celebraremos también en San Sebastián la Euskal Hiria, el congreso anual sobre la planificación del territorio, tan vinculada al urbanismo y a la arquitectura, precisamente el año que culmina la aprobación de las nuevas directrices de ordenación del territorio en Euskadi. Para ir terminando, quiero agradecer la colaboración que nos ha ofrecido el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, la Diputación Foral de Guipúzcoa, la Universidad del País Vasco, a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, el Museo San Telmo y, por supuesto, este Instituto de Arquitectura. Y quiero igualmente destacar la participación en la Bienal del Archivo Peña Ganchegui, la Asociación Cívica Áncora, la Asociación Cultural Arquitectónica de Euskadi, Atari, Cemento Museo en Rezola, los clúster Ereikune y Abic, el Palacio Cursal, el Centro Tabacalera y el Festival Urban Bat, entre otras entidades. Hasieran esan bezala, mugak ekitaldiaren lehen edizioak oso altu jarri zuen muga. Hala ere, uste dugu, bigarren bienalaren programak jauzia ekarriko duela kalitatean eta publiko orokorraren zein arkitektura eta diseinuko profesionalaren interesean. La primera edición de Mugak puso el listón muy alto, sin embargo, estamos convencidos de que el programa de la segunda bienal va a suponer un salto en calidad y en interés para el público en general y para los profesionales de la arquitectura y el diseño. Esa es nuestra aspiración, situar a Euskadi como punto de referencia de las corrientes que se mueven en el mundo de la arquitectura a nivel mundial y, al mismo tiempo, acercar a la ciudadanía a la reflexión sobre el papel que debe desarrollar la arquitectura a la hora de diseñar los espacios en los que vivimos y nos relacionamos. Eskerrik asko danori, y les dejo con el responsable de Mugak. Bueno, egun on denori. Como ya ha comentado el consejero Iñaki Arriola, que has desbrozado casi todo lo que íbamos a decir, la Bienal de este año se va a desarrollar desde el día 10 de octubre hasta el 12 de diciembre. El hecho de que hoy estemos todos aquí no es casual. En la primera edición queríamos haber podido estar aquí, pero todavía el instituto era un germen y no se había llegado a inaugurar. Pero con la inauguración del Instituto de Arquitectura nos ha permitido trasladar un poco lo que es la sede de la Bienal a un eje Mugak que nosotros consideramos que es atractivo, importante y que yo creo que puede situar a la Bienal de aquí a un futuro dentro de lo que es la parte vieja. Este eje Mugak coloca al Instituto de Arquitectura de Euskadi como sede central y tiene intención de trabajar en la Plaza de la Trinidad, en el baluarte del Mirador del Monte Urgul y en el Museo de San Telmo como sede colaboradora de la Bienal. Bueno, los objetivos de la Bienal siguen siendo los que el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda plantea. En principio, la promoción de la arquitectura, generando un foro de encuentro para académicos, profesionales, estudiantes, empresarios y, sobre todo, ciudadanos. La Bienal sigue pensando en la ciudadanía y sigue promoviendo acercar la arquitectura a la ciudadanía para romper un poco esa línea que a veces separa a lo que es la arquitectura y el ejercicio de sus profesionales de lo que es la ciudadanía a la que debe servir. También el enfoque de Mugak sigue siendo internacional, sin olvidar que Mugak es la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi.
Por esa razón, y además de todos los actos que se van a desarrollar en San Sebastián, este año MOVAC organizará también actos tanto en Bilbao como en Vitoria-Gasteiz. Bueno, la organización ya se ha dicho que es el Gobierno vasco, a través del Departamento de Ordenación del Territorio, Planificación Territorial y Vivienda, pero tenemos también una serie de colaboradores que son el Ayuntamiento de San Sebastián, la Diputación Foral, la Universidad del País Vasco, a través de la Escuela de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos, San Telmo como sede colaboradora y tabacalera, además de otros representantes de la sociedad civil, como son el Archivo Peñaganchegui, Atari, Áncora, Eraikune, el Museo Cemento Rezola, AVIC, Mauhaus, Urban Bat y Línea Curva Espacio Reflex. Si hay algo que también, digamos, que separa o que es un valor añadido dentro de lo que es MOVAC, es la presencia activa de la Escuela de Arquitectura de Euskadi, cuya sede, como sabéis, está del País Vasco, cuya sede está en San Sebastián. Para ello organizamos una semana en la cual la escuela traslada físicamente a sus 500 alumnos dentro de la Bienal y durante esa semana hacen todas sus labores lectivas y reciben el apoyo y la ayuda de algunos de los invitados a la Bienal. Asimismo, la escuela ha cursado invitaciones tanto a bienales, a escuelas de arquitectura nacionales como internacionales, para que puedan venir durante esa semana, que va a ser del 21 de octubre al 25 de octubre, con sus alumnos físicamente a San Sebastián para desarrollar sus trabajos y recibir las sesiones críticas de los invitados en la Bienal. Por otro lado, la Bienal pretende también acercarse a otras disciplinas, como puede ser la filosofía, el arte, la literatura, generando una serie de actos también de carácter plural. No olvidemos que la Bienal tiene otro de sus objetivos, es la pluralidad, la transversalidad. Es un festival de arte, arquitectura y cultura en el cual pensamos que caben todos. Todo el mundo tiene derecho a defender sus ideas, aunque sean compartidas o no compartidas. En ese sentido, la exposición central de este año se basa en la Escuela de Ulm. Bueno, la Escuela de Ulm fue una escuela alemana que funcionó entre 1950 y 1963 en una Alemania devastada por la Segunda Guerra Mundial y nació como homenaje a dos estudiantes que eran de la ciudad de Ulm, que fueron degollados por la Gestapo cuando lanzaron unas octavillas en la universidad contra Hitler. Su padre, alcalde de Ulm, y su hermana, a través del Plan Marshall, consiguieron una subvención y propusieron crear una escuela que, en principio, su origen estaba pensado como una escuela de política y democracia. Puestos en contacto con los profesores de la Bauhaus, fueron estos profesores los que giraron un poco la orientación ideológica de la escuela y la convirtieron en una escuela de planificación urbana, arquitectura industrial, diseño de objetos y diseño gráfico. El primer decano de la escuela de Ulm fue Max Bill, un artista y arquitecto suizo que además construyó el edificio, que es un paradigma de la arquitectura alemana de la segunda mitad del siglo XX. Y durante esos 13 años o 18 años que duró la escuela de Ulm concentró a un montón de profesores, de antiguos profesores de la Bauhaus y a nuevos profesores, y sobre todo lo que marcó o fue un referente para lo que es la gran industria alemana que conocemos hoy. Incluso Steve Jobs, el creador de Apple, reconoció que el diseño de Apple viene de la escuela de Ulm. En ese sentido, pensamos que esta exposición es una exposición que es muy generalista, puesto que va a ser capaz de atraer a públicos muy diversos, desde los propios arquitectos hasta gente más interesada en lo que pueden ser el diseño en general, diseño de objetos, el diseño industrial, el diseño gráfico. Y también esta exposición pretende establecer unos lazos de unión entre lo que es el mundo empresarial y el mundo del diseño de la arquitectura. Si algo hay que decir de Ulm, es que fue capaz de poner
encima de la mesa el valor de la idea. El valor de la idea como un referente que diferencia la calidad de las cosas. Esta exposición se va a dividir en dos sedes. Parte de esta exposición estará en este edificio, probablemente la parte más arquitectónica y constructiva, y en San Telmo tendremos la parte de Ulm más dedicada a lo que es el diseño de objetos y el diseño gráfico. Para que os hagáis idea un poco de la importancia de Ulm, como ha dicho antes el consejero, Dieter Rams fue uno de los grandes diseñadores de Ulm y fabricó todos los objetos de Braun que probablemente todavía tenemos en casa. Maquinillas de afeitar, mecheros, ceniceros, ventiladores. Bueno, todo esto se va a poder ver en esta exposición. Otro de los grandes personajes de Ulm fue Otto Leicher, un diseñador gráfico que diseñó todo lo que era la señalética y objetos para Lufthansa, diseñó las Olimpiadas de Múnich y acabó haciendo todo lo que es la señalética y gráfica del Metro de Bilbao por su relación personal que tenía con Norman Foster. Todo esto lo vais a ver aquí. También me gustaría decir que la exposición es una exposición que no se ha visto nunca, ni siquiera en Alemania. Cuando la escuela de Ulm cerró, los profesores de Ulm estaban enfadados unos con otros. La obra de Ulm se repartió en dos archivos, el archivo de Ulm y el archivo de Frankfurt. Hoy es el día que entre ellos no tienen ningún tipo de relación y nosotros hemos conseguido traer obra de los dos lugares, de manera que lo que se va a exponer aquí ni siquiera se ha expuesto en Alemania. Consideramos que es una exposición, insisto, de carácter muy generalista y yo creo que va a atraer a gran parte de la ciudadanía. Por otro lado, y enlazando con la exposición de Ulm, Tabacalera está preparando también una exposición más centrada en lo que es el diseño en Euskadi, que será un complemento a la visión que nos dan desde la escuela alemana. Bueno, por acabar, a mí me gustaría decir que Mugak mantiene su objetivo de ser un cruce de caminos, un lugar de encuentro de carácter plural, transversal y multicultural, que permite promover y reavivar el diálogo, el debate y la reflexión, confrontar nuevas estrategias y buscar soluciones para redefinir en común unas nuevas fronteras que puedan dar forma a una sociedad más ética, justa y equilibrada. Y si me permitís, voy a acabar leyendo unas palabras de Thomas Bonnier. Thomas Bonnier es un arquitecto americano, presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, que en relación con el Día Mundial de Arquitectura, celebrado en octubre pasado, dijo lo siguiente: la arquitectura puede hacer que nuestro mundo sea mejor para todos. Con la arquitectura podemos y debemos intentar reducir las inconmensurables necesidades básicas de la población mundial, concentradas principalmente en las grandes metrópolis. Los arquitectos del mundo, hoy más de 3 millones, debemos compartir una misión fundamental, que es dar respuesta a las necesidades básicas de la humanidad, hacer las ciudades más habitables, limpias y armoniosas y ayudar a los más necesitados con viviendas dignas y asequibles, ofreciendo espacios públicos suficientes, seguros y utilizables por todos. Este es un objetivo en Mugak y por aquí vamos. Gracias. Que hay en Euskadi en la escuela de Ulm, esta señalética y toda la gráfica del Metro de Bilbao, que es espléndido. Bueno, en el arquitecto de lo que fue la escuela de Ulm hubo un personaje que es Dieter Rams, de Braun. O sea, son objetos realmente cotidianos. Y todo eso y otras muchas cosas van a estar en la exposición también. Gracias.